Muy buenas noches. Espero que estén pasando un hermoso fin de semana, un fin de domingo tranquilo y afrontando días difíciles. Yo estoy muy contento. Miren, no soy soberbio, no he andado por la vida con esa característica, pero hoy tengo un programa bárbaro. Creo que me parece que va a ser uno de los grandes programas del año y que va a tener mucho impacto después en la agenda política de Córdoba. Tengo a dos de las principales figuras de la política de Córdoba aquí. Está por un lado Carlos Caserio, senador nacional, un hombre clave en la estructura del albertismo, en el armado en Córdoba, y seguro candidato a senador nacional. Y después, ya está en los estudios, recibiremos a Mario Negri. Será candidato Mario Negri. Mario Negri es el jefe de bloque de Juntos por el Cambio, de todo el conglomerado de partidos. Vamos a escuchar ideas diferentes, vamos a escuchar hombres comprometidos con la realidad, políticos con historia, políticos con trayectoria. Y le agradecemos a Carlos Caserio la presencia en este estudio. ¿Cómo andás, Carlos? Te tuteo porque nos conocemos Muy bien, hace Eduardo, muchísimos años. el gusto es mío, estoy muy contento de estar acá. Bueno, te toca estar en una función legislativa en un momento particularmente doloroso, no para la Argentina, para el mundo. Esto no es de malos o buenos, esto es una cosa que nos ha arrasado a todos. ¿Cómo va a quedar Argentina? Esto sí se puede, hacer un pronóstico, una mirada desde el gobierno lo critican mucho por la gestión de la pandemia. Creo sinceramente que es una crítica injusta porque estoy convencido de que dentro de las posibilidades que tenemos, que tiene el gobierno, se hizo lo mejor. ¿Qué es que se hizo lo mejor? Apenas pudimos ver que en otras partes del mundo la situación era gravísima, porque la verdad que ver esas fotos de donde vinieron nuestros ancestros, de España, de Italia, con la gente muriéndose por la calle, que fue al principio, fue muy, muy duro. Ahí el presidente tomó conciencia de que nosotros, que todavía no había llegado a la pandemia acá, pero estaba viniendo, tenía que tomar medidas. Y me da la impresión que las medidas que tomó son las mejores, tratando de, primero, preservar la vida de la gente, y eso significó poner recursos, consensuar con los gobernadores, encontrar una política, tratar de mejorar el sistema sanitario, porque lo peor que tiene la pandemia es que se desborde el sistema sanitario porque ya no podemos atender a los ciudadanos. Me da la impresión que todo eso se logró, que fue significativo. Por lo tanto, hoy las críticas son más por cuestiones circunstanciales o momentáneas, pero ¿Se si politizó la uno ve la pandemia? generalidad, creo que dentro de lo que está, las políticas son adecuadas. ¿Se politizó la pandemia demasiado? En Argentina todo se politiza. Lamentablemente somos un pueblo así, también los medios lo ven así, bueno, y todo esto tiene una discusión que muchas veces excede el marco de necesidad que a lo mejor tiene el ciudadano. Dos preguntas que son comprometidas. Toda la pandemia exige el compromiso de los dirigentes, ¿no? Y de los funcionarios y de la ciudadanía, por supuesto, que es la primera que debe ponerse al hombro el autocontrol de la situación, que no siempre pasa. Eh, el gobierno compró las vacunas en el tiempo adecuado, en el momento adecuado. ¿Hubo un tema ideológico en la compra de vacunas? No, para nada. Yo creo que el gobierno hizo lo que se podía hacer. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Bueno, está pasando primero que la fabricación de vacunas no es todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Porque desde la inclusión al mundo occidental, de los grandes países como China e India, que tienen más de 1.000 millones de habitantes, eso no lo considerábamos antes, era como si fuera un mundo inexistente. Hoy el mundo está compactado, entonces ahora parecía de que estábamos bien porque qué cosa, ¿no es cierto?, lo que son las cuestiones imprevisibles. El país que mayor cantidad de vacunas fabrica en el mundo, el que se dedica a fabricar el 75% de las vacunas del mundo es India. Y bueno, y la India venía muy bien y ahora tiene 300.000 casos por día y ellos tienen que tratar de sostenerlo de ellos para cubrir a su gente. No es lo mismo tener un país como nosotros, de 50 millones de habitantes, tener un país como Estados Unidos de 300 y tener uno de 1.300, imagínense lo que debe ser. Entonces me parece que el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer. Al principio
Lo que pasa también es que no hay que olvidarse que las vacunas que compras no es simplemente un convenio. Tenés que pagarlas por adelantado una buena parte, aunque después tardes en recibirla, o aunque a lo mejor terminas no usándola. Yo me acuerdo de un caso emblemático que fue el de Canadá, ¿no es cierto?, que compró 3 veces más de las vacunas que de los habitantes que tenía. ¿Por qué? Bueno, porque se quiso cubrir. Eso no se puede hacer en todos lados, porque eso hay que pagarlo también. El Estado encontró un mecanismo y fue adecuado. Bueno, hubo vacunas que a lo mejor no se desarrollaron como se esperaban por determinados motivos y otras se desarrollaron más rápido, pero me parece que hoy, tenemos todas las vacunas que queremos prácticamente, fuera de lo de Pfizer, que siempre está en discusión, y que también hay que comprender, ¿no es cierto? Porque te lo digo en 2 palabras lo de Pfizer, y no es la palabra nuestra, es la palabra de Brasil. Lo leí de lo que decía Bolsonaro y lo que justamente no tiene la misma ideología que nosotros. Sí. Bueno, él cuando quiso comprar las vacunas, bueno, había una serie de requisitos que eran muy duros. Pagarlas por adelantado un 30%, y además firmar un convenio en el cual el Estado brasilero se hacía cargo de todos los daños que podía ocasionar una vacuna, o sea que vos le comprabas la vacuna a alguien y te hacías cargo de los daños. Una cosa que para un dirigente político, ¿no es cierto?, es una cosa muy dura. Chile sacó un poquito de ventaja, ¿no? Sí, bueno, Chile sacó ventaja, pero la verdad que creo que la vacuna que está utilizando, que es sobre todo la China, no está dando el resultado en la primera vacunación que dan el resto de las vacunas. Y entonces dicen, Chile tiene la Pfizer. Chile, del contrato que tiene, de una cantidad impresionante de vacunas, que son 2 millones y pico, recibió 200.000, no es que tiene 2 millones de vacunas, ¿no es cierto? Y así está Vacunó pasando, más gente porque empezó antes. sí, Digamos. vacunó más gente, es verdad, pero tampoco eso, si bien es un resultado que a la larga va a ser significativo, tampoco le sirvió en la primera etapa, viste que vacunaron mucho y sin embargo la pandemia se les disparó enormemente. Mira el caso de Uruguay, ¿no es cierto? También está complicado, o sea, para hacer un resumen de una cosa que es larga de explicar o que tiene muchas facetas, es todo tan imprevisible que muchas veces para el dirigente que está al frente no es fácil encontrar y acertar en las medidas más adecuadas porque justamente no sabes qué viene. Yo el año pasado me acuerdo de cuando se votó la ley de presupuesto, dije, el presupuesto del año 2021, como la pandemia va a quedar superada a fin de año, porque era lo que todos estimábamos, no tiene previstos recursos para la pandemia. El único recurso que está establecido en ese presupuesto, que llegó en septiembre del 2020 y lo votamos en noviembre, ¿no es cierto?, era de que teníamos que prever para el 2021 el costo de la vacuna, pero no estaba previsto si teníamos que seguir con todo el esfuerzo tremendo que había hecho el Estado. Bueno, y ahora estamos a donde estamos, y estamos en una segunda ola y no se sabe si hay tercera, no se sabe cuándo termina. Hoy estamos en un momento muy crítico, porque como hablábamos antes fuera de cámara, Eduardo, estamos al límite, ¿no es cierto? No nos vamos a poner a discutir si son 100 camas más, 1000 menos, si Córdoba está mejor que otra provincia. Todo puede pasar porque no somos todos iguales. Pero la verdad es que estamos al límite. Y cuando estás al límite, y esto es una cuestión exponencial, que si no lo parás se multiplica, imagínate lo que puede pasar si un día pasamos de 26.000, 27.000 a 50.000. No va a haber sistema sanitario que resista, hagamos lo que hagamos. Y eso es lo que justamente el gobierno quiere garantizar de que esto se mesete acá, una meseta alta. Hoy estamos diciendo en Córdoba, sí, llegamos al límite del otro pico, que eran 1.800 casos diarios, ¿no es cierto? Y ahora estamos en 1.200, bárbaro. Ahora eso no significa para nada que estemos cubiertos. Y te digo otra cosa, lo último, ¿no?, que también es parte de lo que nos pasa día a día. Cuando fue pasando el tiempo, y creo que es como que nosotros, no es que le hemos perdido el miedo, pero nos hemos acostumbrado a esta plaga. Pero cuando uno ve las cosas que pasan, cuando vos te levantaste un día a la mañana y te enteraste que Omar Capdevila se murió, o decís, se murió el gordo, ¿cómo puede ser? Bueno, se murió. Cuando habla de Omar Capdevila, habla de Eduardo Omar Capdevila, el dirigente de Punilla, un hombre tradicional en el radicalismo. Dirigente provincial, ¿no es cierto? Dirigente que ha muy marcado conocido, historia, fue ministro. un número uno.
Y bueno, ¿qué le pasó? No, tenía esto, fue intrahospitalario, se tenía que operar de tal cosa, se agarró. Hoy se murió Carlitos Tassile, ¿te acordás de Carlitos? Fue Sí. violento. Hace 15 días hablábamos y estaba bárbaro, contento porque se había jubilado con 65 años y seguramente le llegaba a la cuna en cualquier momento. Y hace una semana, viste, le pasó, se fue, 5 días, hoy se murió. Lo Entonces, propio le pasó, le está tocando fuerte a la política, al dirigente a Tito Landra, otro hombre del Bueno, radicalismo. ¿qué quiero decir con esto? Este caso es igual que cualquier otro, tristísimo, ¿no? Eh, no- Nosotros tenemos que pensar, me parece, de que todas las medidas que hagamos a lo mejor son pocas y que Ujú. no tenemos que mirar si tenemos más o menos camas, tenemos que mirar que el- la gente sigue sufriendo porque se sigue muriendo. Nosotros tenemos que tratar de evitar eso. Y en eso respeto mucho las palabras del presidente cuando dijo, a mí no me importa una elección, yo lo que no quiero es que se muera la gente. Y eso me parece que también tiene que ser parte de las medidas que Está tomamos y bien. tiene que terminar con esa contradicción política de que no le hicieron esto por lo otro, cuando en realidad los ciudadanos la están pasando Por muy ahí mal. no cambia, él no está un poco destemplado. El lunes dijo, bueno, hay que apostar al diálogo, los consensos. Y el martes volvió a hablar del odio, cuando estaba en un complejo de departamentos que el A macrismo ver, no yo había dejado creo hacer. que el estado de nerviosismo general que hoy hay en la Argentina también afecta a la dirigencia política. Creo que el presidente tiene la mejor voluntad del mundo. Creo que cuando uno inclusive se expresa y dice se murió tal persona, tiene que pensar que el que lo está escuchando es la familia. Nosotros lo primero que tenemos que tener un respeto extraordinario por todos los que están sufriendo, pero la verdad es que la contradicción permanente y pareciera que a nivel mediático son más importantes esas cosas que lo que está pasando, me preocupa. Y no es una acusación a nadie. Me parece que tendríamos que todos volar un poco más alto, ver que el problema que tenemos es serio, no analizar palabra a palabra lo que puede decir un dirigente que tiene los mismos nervios y problemas que nosotros. Imagínense lo que debe significar para una persona que su decisión va a afectar para bien o para mal a los Sí, te argentinos, es entiendo, muy claro, difícil. claro. Entonces me parece que hay que ser un poco más tranqui, que hay que tener más empatía, que hay que pensar que el que está ahí lo que quiere es solucionar el problema a los argentinos. Y bueno, y me parece que si todos levantaríamos el nivel, sería mucho más fácil, no solamente para encontrar soluciones, sino para que la gente se sienta más contenida, ¿no? Carlos, vamos a la política de Córdoba, hay elecciones, es un tema que les gusta a los dirigentes políticos, que nos gusta a los periodistas. En las redacciones de cualquier medio se dice que vos y yo que somos futboleros, que una elección es un mundial, ¿eh? Por toda esa adrenalina que genera, el Es verdad, compromiso, sí. la gente que se involucra. ¿Por qué, por qué querés ser senador y enfrentarlo a Schiaretti? Porque enfrentar a la segura candidata del schiarettismo, que es Alejandra Vigo, es enfrentar a Schiaretti. A ver, no decidí personalmente ninguna de las dos cosas, son circunstancias que se dan en la vida. Primero que cuando fui senador por primera vez en Córdoba, nunca pensé que iba a hacerlo, porque había dos dirigentes que estaban por arriba mío y otro montón que eran parejos, nunca me sentí el tercero, ¿no es cierto? Y la verdad que si no era Schiaretti iba a ser de la Sota, si no era de la Sota iba a ser Schiaretti, porque después de la gobernación creo que uno de los lugares más destacados que puede tener un político es ser senador nacional, que sí, con toda la responsabilidad y lo lindo que puede ser otras cosas, ¿no es cierto? Y me tocó. Cuando me tocó, me gustó lo que hago, me parece desafiante, tengo mucho protagonismo, me siento bien, creo que he Estás en trabajado para que a la comisiones gente le vaya importantes. bien, estoy en un lugar significativo. eh, ya mi experiencia en un bloque de 42 senadores interesa lo que yo planteo, soy parte de toda esa construcción, me siento muy cómodo. Además Y está en la bueno, conducción del bloque. bueno, y ahí surgió lo que pasa siempre en política. Sos gobernador. ¿Y por qué repetís? Bueno, porque crees que con otro mandato, ¿no es cierto?, de los dos que te permite la ley, vos podés aportar más. Y yo creo que a esta altura de mi vida tengo la experiencia, el temple necesario, me considero una persona eh, que sabe defender las cosas que creo que son buenas. Y me parece que podría ser senador de nuevo, ¿Qui- por un lado. Ahora, la Sí. segunda pregunta sí te quiero contestar. No es que yo decidí enfrentar a Schiaretti ni a nadie.
Tenemos una diferencia obvia que es política con Schiaretti y es respetable. O sea, yo creo que el dirigente, creí en el 2019 y sigo creyendo ahora, que ningún dirigente argentino puede dejar de lado la idea de construir una Argentina distinta, porque no estamos bien, no estuvimos bien antes, no estamos bien. Entonces me parece a mí que el gran desafío del dirigente hoy es construir la Argentina. Yo veo al peronismo y miro, trato de estudiar, de leer, miro para atrás, miro lo que era Juan Perón, lo que era Perón, y construyeron un proyecto nacional, no se preocuparon por ver qué pasaba en Tigre, en Córdoba, en San Luis, era una Argentina distinta. Entonces a mí me parece que esa idea de aislarnos y que no nos preocupe quién sea el que dirige y no tengamos ideas nacionales y nos aboquemos nada más que a la defensa del territorio que vivimos, no es bueno, ni para nosotros ni para la Argentina. Esa es la diferencia. La última, porque me quedan 2 minutos. Pasaron 15 minutos ya. Digamos, está corriendo de atrás. ¿No es muy complicado, no es muy extraño que el macrismo saque tanta ventaja en Córdoba? El macrismo se ha posicionado mucho en Córdoba. Córdoba ha tenido una historia de posicionamientos así. Ganamos nosotros hace 6 mandatos después de 40 años. Las veces que pudimos contar que acá ganó el peronismo a nivel nacional son escasas. Entonces Córdoba tiene una idiosincrasia que tiene toda la zona centro, por características que en 2 minutos no podríamos explicar, sí, pero que existen. Y bueno, yo creo que los cordobeses quedaron conformes con esa idea, a pesar de que cuando vos hablás con empresarios, con dirigentes, que abona esa idea, no está conforme con el último gobierno de Macri, cree que les fue muy mal. Es difícil encontrar un empresario que diga, en los años de Macri me fue muy bien. Y yo conozco muchos empresarios que decían, en los años de Kirchner me fue muy bien. Yo creo que está valiendo mucho la ideología y creo que el desafío es nuestro. No tiene la culpa la gente, el desafío es nuestro. El desafío es nuestro de demostrar que podemos hacer un gobierno. En 2 palabras, para terminar, creo que Alberto está cumpliendo un contrato que firmó con los cordobeses. Dijo, voy a dar vuelta a la página. Y hoy Alberto le está dando las obras que Macri no le dio en 4 años, le está dando la plata que Macri no le dio en 4 años, y lo está haciendo a cambio de nada. O sea, no es política, no es que, a ver, gobernador, vos tenés que venir conmigo y entonces yo te voy a dar. No, y lo hace con todo el país, no lo hace con Córdoba. Es un hombre que decidió ser presidente para trabajar por los argentinos, no para los dirigentes políticos de cada lugar. Entonces me parece que es una cosa que cuando pase el tiempo va a ser reconocida por los cordobeses. Por sí o por no, porque ya me pasé. ¿La diferencia entre Alberto y Larreta es política o es de gestión? Porque parece política. No, yo primero que hay una diferencia política notoria. Los peronistas no pensamos igual, no somos la derecha argentina, es distinto, pensamos distinto, ¿no es cierto? Y la gestión creo que hay que evaluarlo como gestión, y yo creo que las gestiones pueden ser buenas y malas y no tiene nada que ver con la ideología. Carlos Caserio, un placer haberte tenido en el programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, el gusto y seguramente en la campaña nos volveremos a ver, ¿eh? Ya ahí la cosa se va a poner interesante. Pausa, ahora volvemos. Estará sentado allí Mario Negri.